El día de ayer, por parte de la policía, Diego Ordóñez estuvo al frente de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado entre agosto del 2022 y abril del 2023, cuando renunció. Diego Ordóñez, exsecretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, fue condecorado por la Policía Nacional el 10 de mayo del 2023, o sea, ayer. Dice Diego Ordóñez, muy honrado de haber recibido la medalla Alberto Enríquez Gallo, sostuvo Diego Ordóñez en su cuenta de Twitter. Aquí está el mensaje que posteó Diego Ordóñez, dice, nuevamente voy a leerlo. Muy honrado de haber recibido la medalla Alberto Enríquez Gallo y agradecido por esa gran distinción otorgada por la Policía Nacional. Gracias, ministro Juan Zapata, le etiqueta al capitán Zapata y al comandante de la Policía, general Fausto Salina. Vean ustedes, hay que ser a veces un poco inepto para que te paren bola y te condecoren. La gente sigue muriendo en las calles, la policía con carros destartalados, medios los maquillaron allí. Hay que tener un poco de vergüenza también para... Recibe una condecoración de un gran alto ex miembro de la policía con el nombre de alguien que fue parte de la policía, Alberto Enríquez Gallo. Bueno, vamos a conversar con el doctor Augusto Tandazo también para que nos dé su opinión sobre este caso de ayer, justamente la condecoración al exsecretario de Seguridad del Estado, Diego Ordóñez. Doctor Tandazo, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo en este análisis como todos los días jueves. Gracias, Jaime, gracias, Gustavo. Gracias por conectarme con esa linda audiencia de Ecuador en directo. Un placer tenerlo con nosotros. Diego Ordóñez, independientemente de lo que haga la policía, que obviamente es una institución que ha sido cuestionada duramente por todo lo que ha sucedido dentro de la institución. El pueblo ya le dio el reconocimiento que se merece, la condecoración en el grado de cara dura, eso es lo que él merece. Una persona que pasó de agache de secretario de la Seguridad Pública y del Estado, y hasta que él se fue, los policías no tenían ningún tipo de implementos para cometer con la delincuencia. De tal manera de que es una tomadura del pelo a todo el país lo que hicieron con Ordóñez. Un neófito en la materia, una persona que nunca entendió dónde estuvo y que salió por la puerta de atrás, pero sin que nadie derrame una lágrima por su salida. Es un tema que ni siquiera merece la pena recordarlo, una persona que pasó desapercibida por una institución que en el actual momento era importante que se tenga una persona para controlar esa escalada de violencia que hay en el Ecuador. Doctor, pero llama la atención que la policía se preste para condecorar a alguien que no hizo nada por la policía. ¿Pero a usted le llama la atención? Bueno, en este gobierno pasa de todo. A ver, no solo en el gobierno, le llama la atención. Si en la cúpula de la policía subieron coroneles en sustitución de generales que los acusaron de narcotráfico, que se inventaron para de esa manera sacarlos de la policía y empoderarse de la cúpula de la policía. ¿A usted le parece que eso fue lógico? Una institución que no tenía cámaras de videovigilancia, por lo tanto no se sabía qué pasaba en el edificio aquel donde se cometió el asesinato de María Belén Bernal, un asesinato que lo taparon los mismos policías. Los mismos policías alcahuetearon ese tema. ¿Usted cree que eso es una institución a la que le robaron el dinero del ISPOL? O sea, y hay policías, desde luego, que se la juegan la vida en las calles y que hacen un trabajo importante, pero a nivel de la cúpula y del control que hacen sobre cómo captar esa institución en beneficio de un grupúsculo que se apoderó de la institución desde hace algún tiempo. Sencillamente es una institución que recibir una condecoración de la Policía Nacional en este momento es una condecoración que está depreciada. Y peor con el nombre de Alberto Enríquez Gallo, que fue presidente de la República del Ecuador, y una persona que transformó buena parte de la institucionalidad del país y que creó la escuela de policía. De tal manera de que, quién sabe si mañana le dan a Lazo otra condecoración. O sea, ya las condecoraciones se han devaluado. Algún día invíteme a hablar sobre condecoraciones.
Se otorgan por centenares condecoraciones, centenares. La Asamblea Nacional ha otorgado centenares de condecoraciones. ¿Será que hay tantos prohombres en el Ecuador? Y promujeres, gente muy valiosa, no las hay. Entonces, cuando uno ve esto, yo me acuerdo del presidente Palacio cuando salió de la presidencia. Un presidente a quien yo lo admiro, por si acaso, no le estoy tirando tierra. Pero se mandó como unas, ¿cuántas serían? Unas 150 condecoraciones para prácticamente todo el personal de la presidencia. Merecían tener una condecoración. Habían servicios relevantes a la patria. De tal manera que las condecoraciones están sumamente devaluadas. Ya no es como antes que alguien podía sacar una condecoración y decir, mira lo que tengo yo aquí en el pecho. Eso ya no existe. Doctor, a veces las condecoraciones se las pueden entregar tal vez al final de la gestión de un gobierno, ¿no? ¿Será que se están anticipando a los hechos? Bueno, ellos saben el destino que les toca, sea ahora en el cortísimo plazo o en el mediano plazo en 2 años. Mucha de la gente que ha estado en la palestra tendrán que irse a vivir en el exterior. Primero porque la gente les va a ejercer una repulsa ciudadana permanente y diaria. E incluso yo soy partidario de que vayamos mucho más al fondo. Nosotros ya no podemos permitir que este Ecuador siga existiendo de esta manera. Ya no. O sea, no podemos ser el país de la trampa, de la zapada, de la puñalada trapera, del chiste sin gracia, de una cantidad de cosas. Tenemos que cambiar. Tiene que haber institucionalidad, tiene que haber respeto. Tenemos que tener medios de comunicación que pasen el filtro constitucional de la pluralidad. No puede ser que los medios de comunicación amanezcan a entrevistar solamente a los de una sola tendencia. Yo estaba en la casa el día de ayer en la mañana. Todavía no aparecían las entrevistas. Y anteayer, la Asamblea Nacional resolvió continuar con el juicio político a Lazo. Yo le dije a Carito, que es quien maneja la casa hoy, le digo a Carito, vamos a una apuesta, apostemos lo que tú quieres, que hoy en Ecuavisa amanece como el primer entrevistado del ministro de Gobierno. Se prendió Ecuavisa, contacto directo, primer entrevistado, el ministro de Gobierno. Si es el canal oficial del gobierno, y el canal oficial también es Teleamazonas, y hay que ver cómo pelean como gato panza arriba defendiendo al gobierno. O sea, ya es una forma descarada, desembosada. Ahí no hay libertad de expresión, ahí no hay libertad de pensamiento, no hay nada. Han enlodado la libertad de expresión. Y entonces cuando uno ve esto dice, esto no puede seguir. Esto no puede, hay que ponerle el cascabel al gato. No puede ser grupos empresariales que han tomado la información. Y por eso mi llamado nuevamente. Amigos que están conectados con Ecuador en directo, que van a estar conectados luego. Tenemos 2 alternativas. O escuchamos información plural, o escuchamos el discurso permanente del gobierno a través de estos medios disfrazados de libertad de expresión. Si están de acuerdo que tienen que haber medios alternativos, comprométase con los medios alternativos, porque un día de estos van a desaparecer. Entonces, ¿qué les cuesta darles un like, darles un me gusta, darles una suscripción, apoyarlos? Porque ese es el problema. Si no mantenemos este tipo de medios digitales, nos hundimos. ¿Cómo vamos a circular el pensamiento? De ninguna otra manera. Entonces es un tema muy importante que hay que decirlo y que tenemos que comprometernos. Y permítame que me meta en un tema que no creo que sea el de la entrevista. He escuchado las amenazas que se le han hecho a Ecuador en directo, en su persona Jaime, de que va a ser objeto de una amenaza. Guerra avisada no mata gente, se dice, y perro que ladra no muerde. Que le van a seguir un juicio o que le van a seguir acciones por determinadas precisiones o determinados comentarios que se ha hecho en materia de esta venta de camiseta, de este cambio de camiseta del asambleísta Javier Ortiz. Entonces viene el tema. Primero, Javier Ortiz hoy es parte del gobierno. O sea, que no venga a decir que es plural y que esté en el centro y que es neutral y que... No. Todos los que se viraron, donde está esa lista vergonzosa de los que se cambiaron para ir a ver qué caen de las migajas de Carondelet. Esa lista está allí. De tal manera que él es del gobierno, en primer lugar. Segundo, ¿cuál es la posición del gobierno sobre el tema de la libertad de expresión, de la ley orgánica de comunicación? Cuando de la Asamblea Nacional salió una ley orgánica de comunicación que contemplaba responsabilidades ulteriores por las opiniones vertidas en los medios de comunicación, el gobierno, para congraciarse con los medios tradicionales, salió y dijo:
es una ley mordaza. Y al ser ley mordaza, le quitó todo lo que era atinente a las responsabilidades ulteriores. Las responsabilidades ulteriores son de carácter civil y de carácter penal. De tal manera de que le quitó todo eso. Y todo el Ecuador que estaba con Lazo y con los medios de comunicación tradicionales y los partidos tradicionales de derecha, aplaudieron esto, incluyendo los partidos de derecha a los que hoy está vinculado Javier Ortiz. Entonces, que se cure en salud, pues. Que se cure en salud, ya no hay responsabilidad ulterior, salvo que usted mocione que vuelva a modificarse la ley orgánica de comunicación. Entonces, no lance amenazas que no se van a poder cumplir. Pero además, usted está siendo visto por el pueblo, por la forma en que actuó. La Posta dijo que usted se salió del grupo porque el gobierno lo tenía secuestrado porque necesitaba 5 guardias que lo protejan. Y que por eso se cambió de camiseta. Pero después cuando se salió, culpó a la dirigencia social cristiana de que no manejaban bien las cosas. Sea coherente. Y no trate de disparar así a troche y moche. Así es que, cúrese en salud y deje de estar amenazando. Así es que eso quería decirlo antes de iniciar la entrevista. Doctor, vamos con el juicio político que ya está en la recta final. El día martes, que se tomó votación para la continuidad del juicio, algunos asambleístas no asistieron, se desaparecieron, entre ellos los de Pachacutic. Creo que casi que la mitad se fue, no estuvo en esa votación, pero esos asambleístas, algunos los hemos visto cercanos al gobierno, pero hay un llamado de algunos asambleístas, como Salvador Quispe y otros que han sido parte de la dirigencia de Pachacutic, que tienen que votar a favor del juicio político para que se destituya al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar esta postura? ¿Por qué esos asambleístas se fueron y otros votaron y luego volvieron con el remoquete de decir que votan, pero al final van a esperar las pruebas? Perfecto. Yo le pido, Jaime y Gustavo, que lo voy a analizar inmediatamente a continuación este tema, pero que antes me permitan expresar mi absoluto rechazo. Esto ya no tiene que ver con lo coyuntural. Esto tiene que ver ya con temas de fondo del acontecer nacional. Primero tengo que decir lo siguiente. Desde épocas remotas, la Iglesia siempre se ha distinguido por una posición dual. Por eso en el pasado se hablaba del alto clero y del bajo clero. Eso se hablaba en la época de la colonia, en la época incluso de inicios de la vida republicana. El alto clero y el bajo clero. El alto clero siempre comprometida y defendiendo el poder económico y político de cualquier instancia política. Llámese un reinado, llámese una colonia, llámese una república. Siempre comprometidos con el poder, en donde se divorciaron principalmente de Jesús y de su doctrina, a través de la gerencia de esa doctrina, que es el Vaticano y toda la estructura de poder que tiene la Iglesia. Por eso hay libros hermosos sobre esa materia. Por ejemplo, la participación de la Iglesia como poder, no el clero bajo, en la independencia de América. Eso fue deleznable. La Iglesia al servicio de mantener el poder real. Y pues claro, usaron mano de la Inquisición para matar, para castigar. Fíjese ustedes, perdónenme que le quite un poquito de tiempo. Se inventaron a través del Papa en esos años de la independencia de América que se estaba gestando, de que todas las personas estaban obligadas a ir a confesarse respecto de si ellos conocían o estaban vinculados a alguna persona, aunque sean familiares íntimos o conocidos, vinculados al proceso de independencia. Y que si no lo hacían, entraban en una especie de anatema, estaban condenados de entrada a no entrar al reino de los cielos. ¿Cuánta gente concurrió donde los curas a abrir la boca a decir, mi primo, mi hermano, mi tío, mi amigo, el que está a la vuelta de la esquina está vinculado al tema de la independencia? Hicieron matar a cualquier cantidad de gente. La Iglesia tuvo un papel deleznable, por eso cuando Bolívar llega a Quito y va a dar su Te Deum solemne de agradecimiento en la Catedral de Quito, hizo que lo saquen al obispo de Quito, que no dé la misa, y le ordenó al deán de la catedral, una persona de un nivel sumamente bajo, y le dijo, usted da la misa.
porque siempre la cúpula de la iglesia estuvo con el poder toda la vida y desentendiéndose de la doctrina de la prédica de Jesús. Con esta introducción, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en un país en donde es un país laico, lo cual no quiere decir que no se permita los cultos religiosos, que eso es parte de la libertad, pero los cultos religiosos no pueden hacer política. Y en el caso de la Iglesia Católica existen los concordatos, en donde la Iglesia tiene que dedicarse a otra función, pero no a intervenir en política. No puede hacerlo. Y entonces de pronto el día de ayer, gran comunicado grande de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Firmado por la cúpula de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera Espinosa, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, Monseñor David de la Torre, obispo de Quito, obispo auxiliar, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Voy a leer fragmentos muy cortos sobre esto. Dice: la política nunca debe convertirse en revancha, odio, ilegalidad o irracionalidad. A ver, curitas de un cuerno, curas del alto clero, porque yo respeto a los curas de abajo. ¿Qué están queriendo decir? Que el juicio político es un tema de odio, de ilegalidad, de irracionalidad y de revancha. Eso es lo que se lee. El juicio político nace de una norma constitucional, el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Ni la Biblia la leen, peormente van a leer la Constitución. Luego dice: lejos de la realidad, aquellos que prometieron defendernos están ocupados en un espectáculo que ya no hace reír a nadie y que desfigura nuestra imagen en el concierto de las naciones democráticas. O sea, lo que están haciendo los legisladores, llevando adelante el juicio político, ya no hacen reír a nadie y están ocupados en este espectáculo. Luego dice: exhortamos en nombre de los 18 millones de ecuatorianos. Primero, aquí hay varias sectas religiosas, ellos no son los 18 millones, primero. Segundo, dentro de los 18 millones hay niños. Y hay gente que no tiene cómo expresarse, entonces no son 18 millones. Dice: a todos quienes... Esto es importante, verá, exhortamos en nombre de los 18 millones de ecuatorianos. O sea, la Iglesia Católica habla a nombre de los 18 millones de ecuatorianos. A todos quienes han recibido en las urnas un mandato del pueblo, son los legisladores, a respetar y defender el orden constituido. ¿Qué es respetar y defender el orden constituido? Que no se caiga lazo. Si las causales de destitución están en la Constitución, pues, cuando se tiene un presidente y un gobierno que incluso llegó a vincularse a través de terceras personas, de los parientes en afinidad con la mafia albanesa. ¿De qué están hablando? ¿Que están al lado del narcotráfico también? Dice: respetar y defender el orden constituido, el debido proceso. El debido proceso se ha respetado si el presidente es el que no quiere ir a los juicios políticos y dar la cara. Y la seguridad jurídica. ¿Cuál seguridad jurídica? Mantener a una persona que creó una estructura de corrupción, ejerciendo la función pública con los más altos valores morales y éticos. ¿A quién se refiere? A Lazo. ¿Qué carajo es esto? Pueblo ecuatoriano, tú tienes que reaccionar. No se puede permitir que esto venga los curas a venirnos a pintar la cara con este tipo de comunicado. Luego miren lo que dice: exhortamos a la función judicial, no tiene vela en el entierro, a la Corte Constitucional, allí va dirigido el tiro. Exhortamos a la Corte Constitucional que cumplan a cabalidad con sus responsabilidades en estricto apego a la Constitución y las leyes de la República. Esto es velado, esto es un mensaje subliminal, como que dice Corte Constitucional para el juicio político. O sea, esto es cosa seria lo que está haciendo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y luego dice: es hora de un gran acuerdo nacional en que todos los sectores puedan sentarse en la misma mesa. Un acuerdo nacional con un presidente que primero violó la confianza que realmente debió darle al pueblo ecuatoriano, quiso lo que le dio la gana, que tiene plata en los paraísos fiscales, que ha mantenido un régimen de zozobra económica en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y un presidente que creó una estructura de corrupción enorme y quiere un acuerdo nacional.
cuando el juicio político está caminando ya en su fase final? ¿De qué lado están los curas? ¿De qué lado están los curas? Entonces, los curas de la cúpula, yo tengo mucho respeto a muchísimos sacerdotes con quienes yo converso permanentemente y he tenido un gran acercamiento, y que son gente que me merece todo el respeto. Ahí está en el comunicado que lo tienen ustedes publicado. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque esto no se puede tolerar. Y yo hago un llamado a que esto no lo dejemos pasar, porque la iglesia tiene que ocupar su sitio. La división de poderes entre el Estado y la iglesia fue fruto de una revolución sangrienta que se dio hace 120 y pico de años. Fue fruto de una revolución violenta y espero que entiendan el mensaje. Yo soy una persona, por si acaso no soy ateo ni soy una persona enemigo de las creencias religiosas, pero no van a venir a pretexto de ser Conferencia Episcopal Ecuatoriana a defender el poder económico y el poder político de la derecha ultra neoliberal e insensible del país. Entonces, esto que quede clarito para que no nos vengan con cualquier situación que después tengamos que lamentar cuando veamos que no han actuado como deben actuar. Esto a nivel del tema. Ahora, ya para hablar de los temas concretos. En lo que es Pachacuti, acaban de sacar un comunicado en el cual dice que ellos van por la censura, la destitución, porque es importante que la gente entienda. Porque hay gente viva, zapa, que tienen una forma de actuar para confundir a la gente. Entonces dicen, yo voy por el juicio político, que es una instancia, pero ahora vas a votar por la censura. No, es que voy a esperar. Ah, ya, entonces estás con las manos abiertas esperando a ver qué te cae. Entonces, Pachacuti sacó un comunicado que ellos van por la destitución, pero lo firman solo 9, que son Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Dina Farinango, Salvador Quispe, Isabel Enríquez, Joel Abad, Fernando Cabascango, Pilar Llano y Salvador Maita. Entonces, ellos lo firman. Primera precisión que hay que hacerla. José Chimbo, Celestino Chumpi y Manuel Medina sí firmaron la aprobación en la sesión de que continúe el juicio político. Pregunta, ¿por qué no se sumaron a este comunicado José Chimbo, Celestino Chumpi y Manuel Medina? Hay que ponerle ojo a ese tema. ¿Por qué no se sumaron? Salvo que se explique Salvador Quispe que no los contactaron, que pasó alguna cosa. ¿Por qué no se sumaron? Pero la gran lista que está ahí pendiente de ver cómo se maneja este tema, esa gran lista está en la gran cantidad de los Pachacuti, que no asistieron, buena parte de ellos, no asistieron a la votación para que continúe el juicio político. Entonces, cuando esto se dio, sencillamente nos hace ver que allí es donde está apareciendo el gran problema que tenemos en este momento. Porque cuando vemos la lista y aquí hay varias novedades, cuando vemos la lista, primero hay cuatro izquierdas democráticas que se abstuvieron. Dalton Basigadupo, Rocío Guano Luis, Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira. 4 que se abstuvieron. Los demás estuvieron a favor de que continúe el juicio político. Veremos si mantienen su palabra en el momento de la censura. Pero ahí tiene la gran lista de los Pachacuti. Efrén Calapucha, Jessica Castillo, Rosa Cerda, la famosa de Si roben, roben bien, Elías Hachero, Guadalupe Llori, Rafael Lucero, Gisela Molina, Marcos Molina, Mario Ruiz, Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas y Consuelo Vega. Ausentes. Villavicencio hizo todo un show y se salió. Y dijo, yo hasta aquí llego y no sé qué, y esto no tiene validez y no sé qué y no sé cuánto. Pero ya te saliste demasiado tarde, pues, Fernando Villavicencio. Te saliste porque ya quedaste mal, pues. Con ese doble de rasero, ese doble discurso que te manejaste, fue una cosa absolutamente impensada. Y de eso también lo voy a hablar. Porque no puede ser que sigamos sosteniendo ese tipo de ambivalencias dentro de lo que fue y de lo que es este juicio político. En el caso de Fernando Villavicencio, hoy de mañana decía Sofía Sánchez, obviamente invitada por los medios tradicionales de comunicación, de Pachacuti, que está en el lado de los que quieren defenderlo a Lazo.
y decía, Mireya Pazmiño no ha comprobado ningún perjuicio económico al Estado. Entonces yo le voy a contestar de esta manera. No lo creo lo que dice, porque Mireya Pazmiño ha estado firme cuando hizo las precisiones después de que se elaboró el informe de la Comisión de Régimen Económico. Pero más allá de ello, ¿quién lo condena a Lazo? Es Fernando Villavicencio. En el de Twitter del 19 de marzo, que además fue puesto en la pantalla en la Asamblea Nacional por el asambleísta Combs Córdoba, ahí dice Fernando Villavicencio, los contratos de fletamento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno, correcto. Pero luego dijo lo siguiente, lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo, ya estamos hablando del gobierno de Lazo, es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Entonces, está probado, pues, hijitos. Si Villavicencio, que es parte de ellos y el principal abogado de Lazo, dice que hubo perjuicios económicos, no te hagas la difícil, Sofía Sánchez. No te hagas la que no entiendes castellano y que no estás entendiendo lo que dice Villavicencio. O sea, Villavicencio lo ha dicho de manera clarísima sobre este tema y en varias de sus intervenciones, porque no es la única. En varias de sus intervenciones ha tenido este tipo de presión. Incluso fue mucho más allá cuando él escribió el informe de la Comisión del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde habla de que Lazo conocía de todo esto, de la designación de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencias que se generaría aparentemente con la venia y participación del señor Danilo Carrera Duret y Rubén Chérez Fagioni. Estoy leyendo textualmente lo que dice el informe de Villavicencio. Luego dice que en julio del 2021 el primer mandatario confirmó la realización de la reunión con la comandante Tania Varela. Julio del 2021, ya vamos a cumplir 2 años, que Lazo se enteró del caso León de Troya y se enteró de la estructura de corrupción que estaba funcionando dentro de su gobierno y de las vinculaciones con la mafia albanesa. Luego dice el mismo Villavicencio, el presidente deberá dar razones a la Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una inacción. A ver, aquí hay una palabra hermosa. Inacción, ¿qué es inacción? Dejar de actuar, omitir su deber. Una inacción respecto del impulso de actos investigativos o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de supuestas infracciones a él informadas. Y luego dice, para no abundar tanto en Villavicencio, la visita de Villavicencio fue un acto determinante para reafirmar que el presidente tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos e irregularidades que están comprometiendo la imagen del gobierno nacional a través del accionar del señor Rubén Chérez Fagioni y Danilo Carrera Duret y demás ciudadanos nombrados en el presente informe. Y que los mencionados ciudadanos presuntamente pedían valores económicos a los contratistas a cambio de la adjudicación de dichos contratos. ¿Está o no probado el tema de perjuicio económico y de la trama de corrupción? ¿Y por boca de quién? Del principal defensor de Lazo, que es Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué vienen a buscar en la quinta pata al gato a Mireya Pazmiño y buscando de dónde se agarran? Y salen con el otro remoquete, es que no le podamos dar un triunfo al correísmo. ¿Qué tiene que ver el correísmo? O sea, que si mañana el presidente hace un acto más grave o igual a este, no hay cómo actuar contra el presidente de la República porque se está beneficiando al correísmo. O sea, que se vayan con ese cuento a otro lado. Es importante verlo y obviamente todo esto se está cociendo en estos momentos en términos de cómo se pretende manejar el tema de los votos en la destitución, que para mí va a ser inminente dentro de pocos días. Dentro de esto, ya estuvieron ausentes Elina Narváez, Karen Noblecilla, Javier Ortiz y Diana Pesantes y Edgar Quesada, que fueron tocados ya en este tema. Entonces ya estuvieron ausentes. Y ya no estuvo, aquí hay que dejar en claro, Cristian Yucailla no estuvo, y él es de la línea de Leonidas Sisa, pero él tiene que explicar por qué no estuvo en esto. Y otro que estuvo ausente fue Gruber Zambrano. Entonces, si nosotros vemos esto, sumamos Yucailla, habrían 89 votos, y obviamente con lo que se viene en la Asamblea Nacional, elección de autoridades y etc. cosas, porque hoy fue de un cinismo Sofía Sánchez, que nos decía que ellos tienen la propuesta para ir a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y Ricardo Vanegas, que también fue invitado por los medios tradicionales, decía, estamos en el plan de obtener los 70 votos para elegir a nuestro candidato presidente de la Asamblea. ¿Qué creen que somos pendejos los ecuatorianos?
Ellos a duras penas reúnen 11 o 12 votos que están a favor de Lazo. Con 11 o 12 votos no van a imponer una presidencia al Congreso de la Asamblea Nacional. No la van a poder imponer, pues. O sea, dejen de tener sueños de perro. Pero viene otro tema que hay que aclararlo al pueblo para que lo tenga sumamente claro. Sí. Doctor Tandazo, permítame, muchas gracias, muy amable. Ante este análisis que usted acaba de hacer, que es muy interesante, en el cual pues ya queda quizás una semana más para poder salir de este show, de este entuerto, de esta situación complicada que se ha vuelto cada vez más impredecible en el juicio político a Guillermo Lazo. Vamos a ver de dónde salen los votos para conseguir los 92 que se necesitan. Ponga por favor, Jorge, si es tan amable. Ok, ahí podemos ver, por ejemplo, que Pachacuti, como usted muy bien lo decía, tuvo 11 ausentes, pero también hay que considerar que dentro de los ausentes estuvieron los los independientes, ¿verdad? Y de esas dos bancadas, de la izquierda democrática, que también tuvo uno, tendría que salir por lo menos 2 votos, tanto de los independientes como de la izquierda democrática. Se sumarían entonces, de los 88 que actualmente tenemos, 90. Faltarían 2. Entonces quiere decir que todo el proceso para completar la votación vendría de Pachacuti. ¿Viene de ahí la decisión final, según su criterio? Según mi criterio viene de ahí. Pero el pueblo tiene que tener claro esto, porque esto no lo va a dejar pasar el pueblo. Porque el pueblo tiene que tener libreta, cómprense una libreta para el juicio político. Porque aquel que le falla al pueblo ecuatoriano en las votaciones de esta asamblea, con cualquier pretexto baladí, tiene que responder políticamente al electorado. Y esta puede ser la tumba política de Pachacuti, que si bien ganó fuerza en las últimas elecciones, yo les hago una invocación: van a dejar que muera Pachacuti y que en las próximas elecciones tenga una participación absolutamente despreciable. Van a dejar que se muera. Si el pueblo ecuatoriano no es pendejo, pues se va dando cuenta de que hay toda una jugarreta a favor del gobierno. Entonces van a dejar que esto suceda. Esto puede ser la tumba de ellos y después que no se vayan a quejar a otras instancias ni a otras personas. Entonces esto es grave. Por eso es que tenemos que ponerlos de cara al país, a todos los asambleístas, para que el pueblo termine por entender quiénes son y hacerles un seguimiento. Le cuento una cuestión. Ya hubo anuncios de asambleístas del Partido Social Cristiano que ellos van a presentar denuncias contra los que se vendieron, porque dicen que tienen pruebas, ellos, no yo, que tienen pruebas de por qué se vendieron y que ellos van a proceder en estos, incluso digo, tal vez este viernes vamos a presentar ese tipo de pruebas. Así es que esto no puede quedar acá. El pueblo ecuatoriano tiene que ver con toda transparencia cómo se maneja. Creo que aquí tenemos que poner punto final a la zapada, a la viveza, y que le tomen del pelo al Ecuador. No se ha aprobado el peculado. El peculado, la única forma de probarlo en instancia penal sería con un juicio que dure 6, 7 años. Estamos hablando de un juicio político. Y en un juicio político no se hace ese tipo de pruebas. Que eso incluso lo dice la norma que rige sobre esta materia. Que esto no se maneja de esa manera. Entonces, la misma Constitución dice que no se necesita un juicio penal previo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero además, no solamente esto, sino que la Corte Constitucional tiene que acordarse de los dictámenes que los hizo efectivos en el caso del juicio político contra el vicepresidente Glass, en donde la parte correspondiente dijo lo siguiente: que en atención al objeto del dictamen, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. La Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente o vicepresidente de la República. Entonces, es un pronunciamiento que es clarísimo, porque el control político es de carácter subjetivo, no es un control de carácter objetivo. Entonces, que no vengan aquí a ver cómo se arriman, a ver cómo le sacan ventaja a este tema y cómo lo convencen al país de que las cosas son de otra manera. Otra cuestión que hoy la dijeron, hoy, en los medios tradicionales. Dijeron, no se ha aprobado, lo dijo Ricardo Vanegas, no se ha aprobado que el peculado ha sido para beneficiarse a Lazo. Pero no te hagas el pendejo, o eres o te haces el pendejo.
No hay alternativa. El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la tipificación del delito peculado, dice que este se produce cuando se actúa en beneficio propio o de terceros. O sea, lee otra vez el artículo 178. Y si Lazo vio pasar la corrupción delante de sus narices y no hizo nada para evitarla, es culpable de esa corrupción. Y es culpable de esa corrupción por mandato del artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, que es clarísimo cuando dice en la parte correspondiente que el servidor público deberá denunciar, es un mandato. No es que si le da la gana denuncia y si no le da la gana no denuncia. Deberá denunciar los delitos que se cometan contra la administración pública. Los delitos que se cometan contra la administración pública. Entonces, ¿cuáles son los delitos contra la administración pública? Comenzando por el peculado y continuando por la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y otros delitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto está más claro que el agua. Aquí no hay para dónde irse respecto de que aquí se perjudicó los intereses del país por la boca del mismo Villavicencio. ¿Por qué yo me apoyo en eso? Para que no digan que se equivocó Viviana Veloz, que se equivocó Mireya Pazmiño. No, señor. Villavicencio dijo que él fue el que denunció el caso Plopec y que hay perjuicio al Estado. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para que la gente no venga a estas alturas a poner en tela de duda lo actuado sobre este proceso. Doctor Tandazo, pero el ministro de Gobierno insiste en que este tema es netamente político, que no hay responsabilidad de delito. ¿A qué se refiere él con esa argumentación? Es de carácter político, estamos de acuerdo con él. Si no es un juicio de carácter penal. Correcto. No es un juicio de carácter penal y lo dice la misma Corte Constitucional. Y no solamente la Corte Constitucional, sino que lo dice incluso la norma. Mire usted lo que dice el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Norma, que parece que este artículo se le saltó al ministro de Gobierno y no lo conoce. Que yo no creo, él debe conocerlo, pero él está en la ingrata tarea de defenderlo a Lazo. Que dice, ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Tampoco es de su competencia pronunciarse acerca de la existencia de las infracciones para la destitución de la Asamblea Nacional ni de la responsabilidad de estas en ellas. Más claro no canta un gallo. Con esto que acabo de leer se acaba todo ese show de que la Corte tiene que actuar y que tiene que destituir a los asambleístas y no sé qué. La Corte ya culminó su trabajo, que lo hizo mal. Y en eso no podemos olvidarnos de la Corte Constitucional que tenemos. Porque lo que hizo la Corte es reducir a la mínima expresión las posibilidades de que se analice toda la conducta política de Lazo, cuando solamente permitió que se analice el tema de Plopec, pretendiendo que ahí lo iban a salvar. Y se dejó de analizar la corruptela en todas las empresas públicas y adicionalmente no permitió que se analice en toda su integralidad el caso León de Troya, que dicho sea de paso, ese caso León de Troya sí estuvo señalado en la solicitud de juicio político, pero la Corte como que dijo, como no han dicho nada sobre esto no se trata en el juicio. ¿Cómo que no dijeron nada? Si es clarísimo lo que consta en la solicitud de juicio político. Entonces, la Corte alcahueteó y apadrinó al presidente Lazo, pero no puede ir más allá de eso, y no puede ir más allá de eso. Es un tema que, como decía el mismo ministro de Gobierno, este es un tema de confianza política, este no es un tema mire lo que dice, y voy a leer textualmente lo que dijo Henry Cucalón en el juicio político contra Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Esto lo dijo en abril del 2018. Por eso es que el ser humano no puede olvidarse de lo que se dijo, peor de lo que se escribió. Dice, comillas, la responsabilidad política no es en sustancia más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Cierro comillas. Clarísimo. Y luego dice algo que es más claro todavía. Dice que el fin de esto, del juicio político, es desembarazarse del político indeseado, cualquiera que sean las causas, sin más trauma que el de prescindir
señor ministro de Gobierno, este es un juicio político en donde la Asamblea Nacional, que representa al pueblo ecuatoriano, pretende desembarazarse de Lazo como político indeseado, cualquiera que sean las causas, sin más trauma que el de prescindir de él, porque es una cabra y una cristalería que está provocando graves daños al interés nacional. Esto es lo que dice Henry Cucalón. Incluso Henry Cucalón, cuando fue el tema del juicio político a Glass, el 7 de noviembre del 2017, a las 21 horas con 43 minutos, lanzó este Twitter: responsabilidad política del vicepresidente es notoria e irrefutable. Ni el CAL, dijo, ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. Y luego antes de eso, cuando se pronunció respecto de una movilización popular que se hizo en el 2015 en contra del gobierno de Correa, dijo Henry Cucalón en un Twitter del 6 de agosto del 2015 a las 9 horas con 25. Apoyo como un ciudadano más la protesta contra este gobierno autoritario y controlador, que el único idioma que conoce es la calle. Ya, entonces, el ciudadano, el único idioma que conoce es la calle. No te olvidarás, Henry Cucalón, si hacen alguna travesura, porque el único idioma que conoce el ciudadano es la calle. ¿O es que vas a decir esto cuando te conviene y ahora dices que no, eso no procede cuando no te conviene? Aquí estamos para quitarles la careta a todo este tipo de gente que hoy se dedicaron a la ingrata tarea de defenderlo al banquero. De tal manera que aquí no existe la menor posibilidad de que lo salven, y la gente que quiera salvarlo, que lo salve. Pero tienen que ir al escrutinio público, porque hoy vamos a estar permanentemente haciéndole seguimiento a todas las personas que pretenden engañarle al pueblo con el famoso cuento: estamos analizando, no se ha demostrado, no se ha probado. ¿No se ha probado qué? No se ha probado. Lo que quieren son ministerios completos, es lo que no se ha probado. No les han dado lo que están pidiendo, todavía están a punto de recibirlo. Pero además, no jueguen con fuego hoy, porque en las elecciones del 2025 van a quedar. Mire lo que le pasó en Chile al movimiento indígena. Lo que le acaba de pasar a Chile en el tema del movimiento indígena. Acaban de elegir los asambleístas constituyentes para que puedan participar en el tema de las próximas elaboración de la Constitución. Y el movimiento indígena son 51 escaños que tiene la Asamblea Constituyente en Chile. Y este 8 de mayo que acaba de pasar, 22 asambleístas fueron electos del Partido Republicano, 11 del partido de la coalición que se llama Chile Seguro, 17 de la lista oficialista. Boric perdió largo en Chile. Y solamente hubo un consejero indígena electo, uno en 55. Cuidado les pase esto, porque el pueblo no va a permitir que le hagan este tipo de jueguitos que ya los han hecho varias veces. Si roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas. Rosa Cerda en la convención en Napo. Y Cecilia Velázquez, que denunció cómo estaban actuando, que no querían el hueso sino la carne. Entonces, cuidado con que el pueblo termine por entender qué son ciertos dirigentes indígenas que se visten de poncho, pero que lo que buscan son privilegios personales. De tal manera de que esto hay que tenerlo, pero refrescado al día, para que la gente no pierda ese tipo de información y ese tipo de análisis que hay que hacerlo. Doctor, y justamente hablando de Pachacutic, ayer un juez de Imbabura, a través de una acción de protección, reconoce a Guillermo Churuchumbi como el coordinador de Pachacutic. ¿Esto podría influir en algo a los asambleístas que están entre que sí y que no van a votar por la destitución del presidente Lasso? Sí, va a influir. Mire usted, les hago notar las declaraciones de Ricardo Vanegas del día de hoy, declaración de Ricardo Vanegas. Por mucho que el periodista le quiso decir, y usted va a votar por la destitución de Lasso, él dijo: permítame, yo soy un juez y no puedo decirle, van a saber cuál es mi voto cuando llegue. Se está curando en salud. Se está curando en salud porque saben que no tienen las de ganar. No tienen las de ganar. Y entonces, él va a ver cómo, él y otros más van a ver cómo se presentan las votaciones. Y allí los vamos a ver. Porque el pueblo va a ganar de todas maneras en este juicio político. Se censure o no a Lasso, que yo creo que lo van a censurar. Porque va a conocer en pantalla y en primera mano
de primera mano cómo se manejan los intereses dentro de la Asamblea Nacional. Y ahí tienen que tener cuidado porque el tema tiene que ser así. O sea, tienen que realmente demostrar a quiénes sirven. Si sirven al banquero, si sirven al pueblo ecuatoriano. Entonces, un tema muy claro, porque el tema de corrupción del gobierno y las vinculaciones que tuvieron, basta con decir quién lo mató a Rubén Cherres y por qué lo mataron a Rubén Cherres. Para que no hable, pues acaso que lo mataron por venganza. De eso no hablan los medios, doctor. No habla nadie de la muerte de Rubén Cherres. ¿Por qué lo mataron? Póngase este caso, que la policía iba, lo encontraba y lo entregaba a la fiscalía. Y hubiera podido optar Rubén Cherres para bajarse los años de cárcel por ser un colaborador eficaz en materia de lo que, cooperador eficaz, como habla el derecho penal. Y hubiera cantado. Se hubiera caído toda la estructura política del Ecuador, de la parte del gobierno neoliberal. Y entonces había que matarlo. ¿Por qué no se preguntan en este juicio político? Yo les sugeriría que en el juicio político lleven carteles, que cuando le entre Guillermo Lasso los levanten y le digan dónde o quién lo mató a Rubén Cherres. ¿Quién lo mató? Esta es la pregunta que el Ecuador tiene que hacerse, para que calle. Y Hernán Luque de Caro debe estar escondido en no sé en qué hueco para que igualmente calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sale la Iglesia Católica con que estamos hablando de un gobierno y de personas probas, honestas y no sé qué cosas. ¿De qué estamos hablando? Doctor, pero sí están hablando de la llegada del perito Roberto Mesa para este jueves. De eso sí están hablando por el tema el general Gabela. A ver, en el tema del general Gabela, esto sucedió hace 15 años, 16 años. Entonces viene el tema. ¿Qué quieren? ¿Que mañana la Fiscalía hable de la muerte de Rubén Cherres después de 16 años? O sea, esa es la forma como conduce los actos de investigación penal en el Ecuador y la necesidad de que se transparenten los hechos. ¿Qué tipo de justicia tenemos? El pueblo tiene que preguntarse muchas cosas. Este juicio político ha servido como una escuela didáctica para que la gente entienda cómo se manejan las cosas en el Ecuador. Mire, vamos a poner ejemplos. Escúchenme esto y si pueden sacar papel y lápiz. El 5 de noviembre del 2021, el Contralor, en la Contraloría ya del actual Contralor subrogante que no tiene nada que hacer allí porque él entró por la ventana, Carlos Riofrío, emiten el informe de la Asamblea Nacional en el tema Flopec, 5 de noviembre, y emiten dentro de este informe 13 recomendaciones. De acuerdo a la norma existente, la entidad, en este caso Flopec, tenía 90 días para implementar las recomendaciones. Eso se vencía el 5 de febrero del 2022. Gobierno de Lasso y Contralor General Carlos Riofrío. El 10 de abril del 2023, ya son 14 meses después, dictan una orden de trabajo a la Contraloría para que se analice si se han cumplido o no las recomendaciones del informe de auditoría. ¿Tenemos Contraloría? No tenemos Contraloría. No tenemos Contraloría. ¿Qué hace el señor Riofrío allí? Alcahueteando y tapando la corrupción. O sea, ¿dónde está la Contraloría? Que actúe sobre la picada sobre lo que está pasando. Pero además, ¿qué hizo la Contraloría? La ley es clarísima. La ley no admite ningún tipo el derecho público hay que atenerse a lo que dice la ley, no a lo que a la gente se le ocurra. Cuando la ley orgánica de la Contraloría General del Estado habla sobre la responsabilidad penal, sobre los indicios de responsabilidad penal, en el artículo 65, numeral 1 de la ley orgánica de la Contraloría, dice cómo se debe manejar este tema. Dice, el auditor jefe de equipo que interviene en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor del equipo de auditoría, dará a conocer el informe respectivo al Contralor General y a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al Ministerio Público, dice la ley, es a la Fiscalía General del Estado con la evidencia acumulada. Ese es el trámite. Y no pueden irse más allá de este trámite, porque eso está normado por la ley. Y con un reglamento interno, con normas internas, no pueden bypassear la ley, porque la ley tiene un rango superior jerárquicamente hablando.
Entonces, ¿qué es lo que hizo el Contralor Carlos Riofrío? Recibió el informe con los indicios de responsabilidad penal del caso Flopec y lo mandó a la dirección de patrocinio de la Contraloría para ahí ahogarlo al tema y no dejar que esto pase directo a la Fiscalía. Porque ese informe fue elaborado con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué Contraloría tenemos? ¿Tenemos Contraloría General del Estado? No tenemos. ¿Qué No responsabilidad con ese hecho puede tener el Contralor Riofrío? Omitió su deber, incluso incumplió funciones. Y tiene, no dije debe, tiene que ser destituido. Y eso que me oigan los asambleístas, porque por cuerda separada, aquí una cosa es el juicio político a Lazo y otra cosa es lo que deben hacer por cuerda separada. No puede aquí quedar en funciones ni el Procurador General del Estado ni el Contralor General del Estado. No el informe del Procurador también tiene algunas incoherencias. El informe del Procurador es una violación del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué razón el pronunciamiento del Procurador? ¿Por qué razón? Porque en el informe, en el pronunciamiento del Procurador Juan Carlos Larrea Valencia, dice textualmente lo siguiente: en virtud de lo dispuesto en los artículos 18, numeral 1 del Código Civil. El artículo 18, numeral 1 del Código Civil se refiere a la interpretación legal que deben hacer los jueces. Los asambleístas no son jueces. Y luego dice, y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, considerando que en el caso del juicio político al presidente de la República no está previsto expresamente el trámite de un informe de minoría. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se refiere a la interpretación de normas constitucionales, no legales, sino constitucionales. Y el Procurador General del Estado se extralimitó en sus prerrogativas, en sus competencias. Pero ¿qué es lo que dice sobre esto la Corte Constitucional? Cuando se provocó un gran lío hace algunos años y que esto tuvo que ser analizado por la Corte Constitucional. Primero debo decir lo siguiente. Villavicencio dijo, burlándose de Esteban Torres, dijo: yo he aprendido sin ser abogado que solo el Procurador General del Estado puede emitir un criterio cuando hay un vacío. No es cierto, Fernando Villavicencio. Primero, qué pena que no seas abogado y qué pena que no tengas información. El Procurador General del Estado solamente se puede pronunciar sobre temas legales, no constitucionales. Y la Corte Constitucional dijo en su momento que la Corte recuerda al Procurador que solamente la Corte Constitucional puede hacer interpretación constitucional y que si el Procurador hace interpretación constitucional con carácter vinculante y obligatorio, incurre en arrogación de funciones. Esto es escrito en piedra. Sentencia interpretativa de la Corte Constitucional número 001-09-SIC-CC. Esto causa estado porque esta sentencia tiene plena vigencia al día de hoy. ¿Y qué es la arrogación de funciones? Delito. Delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. En lo que respecta al Contralor, tiene que seguirle un juicio político, destituirlo y adicionalmente por cuerda separada, esto tiene que ir a la Fiscalía General del Estado. Porque no se puede permitir que un procurador, que es el abogado del Estado, crea que puede hacer lo que le da la regalada gana interpretando la Constitución, interpretando las normas constitucionales. Entonces, esto es gravísimo. Pero además, cuando el procurador habla de algo que es terrible, dice que no está previsto esto respecto del trámite de un informe de minoría. Entonces ahí sí entramos a un terreno que ya no es jurídico, sino a un terreno ya psicológico o quién sabe de deficiencia mental. ¿Por qué razón? Porque minoría son 4 votos en la Comisión de Fiscalización. Mayoría son 5 porque son 9 los integrantes. Entonces, ¿de qué está hablando el procurador? Si lo que hizo Villavicencio fue someter a la Comisión de Fiscalización un informe, y escúchenme despacito, un proyecto de informe que recoge el criterio de 4 y no de los 5. Y quería que el criterio de 4 se imponga sobre el criterio de los 5. Los 4 estaban a favor de Lazo, los 5 por el juicio político. O sea, esto tiene que ser inmediatamente tomado en cuenta por la Asamblea Nacional. Esto no se puede dejar pasar.
La Asamblea Nacional no se puede prestar para este tipo de movidas. Y claro, todo el mundo hace unos razonamientos pueriles cuando dicen, pero es que no hay informe de la comisión. No, es que el informe lo boicoteó Villavicencio. Lo boicoteó Villavicencio porque el informe tenía que recoger el criterio de los 5, no de los 4. Entonces, ¿qué quería? Que los 5 aprueben el informe de los 4. Claro. Para de esa manera decir que no hay juicio político y todos a la casa. O sea, entendamos Esa fue lo una que zapada, queríamos. doctor. O sea, pero una zapada que no se puede permitir. Entonces, esto no se puede permitir. Entonces, esto que entienda la gente, porque los 5 que son mayoría son los que están a favor del juicio político. O sea, faltó el informe de mayoría. Faltó el informe de mayoría, que era el único que podía salir, pues. Porque, ¿cómo iban a aprobar en el informe de mayoría no iba a estar los votos de Ana Belén Cordero, ni de Fernando Villavicencio, ni de los otros asambleístas que están con ellos, que son Marco Troy y Pedro Velasco. Esos son los asambleístas que están a favor de Lazo. Pero Roberto Cuero, Coms Córdoba, María Molina, Pablo Muentes y Bruno Segovia tienen un criterio muy firme respecto del tema de la sanción y destitución de Lazo y del juicio político. ¿De qué estamos hablando? Entonces, que no le tomen del pelo al país. Y sale el ministro a decir, ¿cómo lo pueden llevar al presidente? ¿Cómo lo pueden llevar al presidente a un juicio político si no hay el informe? Es que no hay el informe por la zapada, pues. Por la zapada, pero esto también se resuelve y lo va a analizar. Doctor, antes, hagamos un corte. Estamos A ver. bajos de like. Por favor, poner el like. Poner No el se like. olviden. No se olviden poner el like, que de esa manera impulsamos más el trabajo que hacemos. Continuamos, doctor. A ver, la ley orgánica de la función legislativa, artículo 91, dice lo siguiente. Primero voy a apoyarme en el artículo 91. Vencido el plazo de actuación de la prueba, se refiere al tema de la comisión de fiscalización. Señalado en el artículo anterior, la comisión de fiscalización. ¿En qué momento dice el presidente de la comisión de fiscalización? ¿O en qué momento dice los asesores de la comisión de fiscalización, que son los que realmente le metieron mano al informe? Dice, la comisión de fiscalización remitirá al presidente de la Asamblea un informe motivado para conocimiento del Pleno. ¿Quiénes son la comisión de fiscalización? 9 asambleístas. 9, no son 4. Entonces, el informe motivado debía haber ido con la firma de los 5 asambleístas, en donde 5 son más que 4 en cualquier escuela primaria de Tangañica, del Congo belga, de cualquier parte, con respecto a esos países. Entonces, tenía que la comisión, no el presidente, porque el presidente no es la comisión, y en eso tiene una confusión enorme Fernando Villavicencio, que actúa dictatorialmente, y ya lo dijo varias veces, cosas que incluso no merece la pena siquiera comentarlas. Entonces, esto lo mandó, pero digamos que este tema quedó en el limbo. Vamos a partir de un supuesto no consentido. Quedó en el limbo. Esto lo resuelve el 142, artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice lo siguiente: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, la comisión de fiscalización es una comisión especializada permanente, dice, si en las comisiones especializadas permanentes no se alcanza la votación requerida en los trámites de procedimientos de fiscalización, procedimientos que, partamos de este caso que no hubo los votos, que no es cierto, lo que pasa es que no podían aprobar lo que dijeron los 4. Si no se alcanza la votación requerida, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea para la correspondiente resolución. Entonces, el tema es clarísimo. O sea, ¿por qué? Por una cuestión de lógica simple. ¿Cuál es el tema de lógica simple? La Asamblea Nacional son 137 voluntades. 137. No son menos, son 137. No pueden 4 asambleístas, que son los que estaban a favor de Lazo dentro de la comisión, boicotear la competencia que tiene el Pleno de la Asamblea para juzgar políticamente a Lazo. Pues. No podían ellos boicotear eso, no pueden 4 sobre 137, entiéndanlo. Las triquiñuelas y las vainas no funcionan, las mentiras, por eso se dice la mentira tiene patitas cortas. Porque la mentira, por más que corras, se la alcanzas rápidamente, se dice, aquí estás, te tomé, no te puedes escapar. Entonces, viene el tema. O sea, es el Pleno el que tiene que resolverlo. Y allí es donde juega todo el tema. Entonces viene el tema. ¿Qué va a pasar luego en el Pleno? Pues sobre esto estamos pendientes todos los ecuatorianos. Pero todos los ecuatorianos con los ojos abiertos. ¿Para qué? Para no permitir que se nos tome del pelo.
para no permitir que se nos tome del pelo en esta tarea que se han impuesto especialmente los vacunadores de la Asamblea Nacional, que están queriendo privilegios a cambio del voto para salvarlo a Lazo. Doctor, la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea el día domingo, ¿podría ser una previa de lo que va a pasar en el juicio político o no? Claro que va a ser una previa, y ahí hay un problema grave, que de una vez se lo voy a decir. Todas las bancadas quieren tener participación en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se filtran muchas cosas. Y si no se tiene control sobre ese filtro, buena parte del control de la Asamblea Nacional está en el Consejo de Administración Legislativa. Y ahí está el presidente, los vicepresidentes y los otros vocales. Entonces viene el tema. Pachacuti, es esto que me escuchen los Pachacuti. Pachacuti tiene partido su bloque. Tanto que si tomamos en cuenta los que aprobaron que continúe el juicio político son 12. Son 12, ojo, no son poca cosa, son 12. Y los que están afuera son 11. Entonces miren esta cifra que está bastante interesante. Son 12 más o menos frente a 11. Y entonces viene el tema. El miembro que va a ir al CAL por parte de Pachacuti, ¿de qué grupo va a ser? ¿Va a ser de los que están a favor de Lazo o de los que votaron a favor de que continúe el juicio político? Podría ser de los que están a favor de Lazo. No, pues tienen 11 votos frente a 12. Pero doctor, ¿y si estamos hablando de negociaciones políticas? Sí, pero de aquí al domingo, además, que ellos no van a poder votar porque por último alza la mano, pongamos un ejemplo, Salvador Quispe alza la mano y dice yo mociono, o alguien mociona y dice yo quiero que Salvador Quispe vaya como un miembro del vocal del CAL. ¿Quiénes tienen que aprobar ese nombramiento? No tiene que aprobar Pachacuti. Ese nombramiento tiene que aprobarlo la Asamblea. La Asamblea. El Pleno. La Asamblea. El Pleno. Y en ese nombramiento van a ir todas las voluntades que están cerca de los 80 votos. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que lanzan de candidato al CAL, entre otros candidatos, lo lanzan a Salvador Quispe, puedo poner un nombre, y lanzan a Sofía Sánchez, el que va a ser electo es Salvador Quispe. Salvador porque está de... No le van a dar el voto a Sofía Sánchez, que está a favor de salvarlo a Lazo. Entonces, que entiendan los Pachacuti, ni siquiera en el CAL van a tener vela en el entierro. Ni siquiera en el CAL van a tener vela en el entierro. Peormente en las elecciones del 2025. Si siguen jugando de esta manera, no van a poder salir de este embrollo. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración para efectos de que no vengan con domingos 7. Entonces, todo esto de alguna manera es importante que se dé. Porque incluso, mire usted, a mí me parece inteligente lo que hicieron el Partido Social Cristiano, UNES, al no lanzar candidatos a presidente de la Asamblea. Claro, porque ¿qué hubiera pasado si UNES lanza un candidato al presidente de la Asamblea? Hubieran dicho, ese es el gran objetivo, tomarse la Asamblea. Entonces ellos renunciaron a lanzar candidatos. Lo mismo el Partido Social Cristiano. Y la Izquierda Democrática acaba de sacar un comunicado en donde Rodrigo Fajardo, coordinador de la Izquierda Democrática, lanza el comunicado diciendo que ellos apoyan a Virgilio Saquicela. Entonces, con esto ya prácticamente está elegido Virgilio Saquicela. Está electo. Y ahí entonces, seguramente viene el compromiso del voto para la destitución del presidente de la República. Sí, pero no van a tener vela en el entierro en la próxima administración legislativa. No van a tener, pero además quedan en libertad la Asamblea Nacional con la mayoría que quede estructurada para desgranarle a todas las personas que se han comportado de una manera absolutamente al margen de la Constitución y de la ley en beneficio de salvar la vida política de Lazo. Por ejemplo, ya no se necesita 2/3 partes para censurar un contralor, un procurador y una cantidad de gente. Y ahí tienen que írselo llevando para el procurador Íñigo Salvador. Ojo, no solamente es el actual procurador. No es solamente el actual procurador, porque Íñigo Salvador dijo que él no hacía control de legalidad y que no todos los contratos son analizados por la Procuraduría. Entonces, ¿qué viene? Y cuando le dijeron, ¿y por qué usted no actuó sobre el tema que le pidió el gerente de Flopeg, Johnny Estupiñán? Y dijo, es que ya no podía hacerlo porque ya la Contraloría hizo ese análisis de legalidad. Eso es una ridiculez, porque la Constitución no dice que si la Contraloría ha hecho un análisis de legalidad y el procurador ya deja de hacerlo. La Contraloría en el artículo 237 dice que la Procuraduría tiene que hacer este control.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese procurador, Salvador, tiene que ser destituido. Tiene que analizarse esa conducta dual. Y de una vez aprovecho para desbaratar un show que lo armaron. A ver, ¿en qué sentido lo armaron ese show? ¿Qué era lo que decían? Decían que ¿qué es lo que pasa? Decían, ¿por qué no votaron abajo el contrato de Amazonas Tankers? Porque se nos venía, decían, se nos venía un arbitraje internacional que hubiera sido terrible para el Ecuador porque nos sacaba millones de dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? El contrato con Flopec tiene una cláusula de solución de controversias mediante arbitraje. Pero ¿qué dice la norma? La norma dice, en el artículo 4 de la ley de arbitraje y mediación, nace la obligación del procurador, de que el Procurador General del Estado se pronuncie a través de un dictamen de obligatorio cumplimiento respecto del convenio arbitral. El contrato con Amazonas Tankers firmado por Flopec no fue aprobada la cláusula de controversia por el Procurador General del Estado. ¿Y qué es lo que dice el mismo artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación? El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. Entonces, o sea, mira Jaime y Gustavo, le meten miedo al Ecuador de que con el arbitraje, mejor que no dejaron sin efecto los contratos porque nos iban a sacar millones. Pero si la cláusula de arbitraje es nula, pues, lo dice la ley. El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. La cláusula es nula. Y el artículo 1478 del Código Civil dice que constituye vicio en el objeto todo lo que contraviene el derecho público ecuatoriano. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esa parte del contrato se vició el consentimiento, estoy hablando como abogado, se vició el consentimiento porque tenía que el consentimiento en la firma del contrato estar sujeto al ordenamiento público. En otras palabras, tenía que cumplirse lo mandado por la Ley de Arbitraje y Mediación y también por la Constitución, que habla del dictamen obligatorio del Procurador General del Estado, artículo 90. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Qué le meten miedo al Ecuador? ¿Qué lo sorprenden al Ecuador? Diciendo es que había una cláusula arbitral y el actual procurador fue más allá y dijo, es que eso tendría que resolverlo el tribunal arbitral. A ver, eso ya es terrible. O sea, que el actual, o sea, que el que si procede no el arbitraje, lo resuelva un tribunal de arbitraje, que no está contemplado porque esa cláusula es nula, de nulidad absoluta. O sea, perdónenme Gustavo y Jaime, o sea, estamos en el Ecuador donde le venden cosas, le venden ruedas de molino. O sea, esto no puede. El caso Lazo, no solamente en términos de la destitución de Lazo, sino en términos de todos los comprometimientos que han habido. ¿Cómo no juzgar y buscar la forma de juzgar la conducta de la Corte Constitucional? Porque no es como dice la gente que la Corte se va a ir contra la Asamblea. Aquí lo que se tiene que hacer es poner sobre el tapete, primero, la legitimidad de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no tiene nada que hacer allí. Y lo voy a explicar en pocas palabras. En las competencias que le dieron al Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, le dieron como competencias que evalúe a la Corte, que evalúe las autoridades de las instituciones, las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional no es designada por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo Trujillo y su combo evaluaron a la Corte Constitucional anterior? Si no tenía esa competencia. La competencia nació, en este caso, de la voluntad popular que se hizo en las urnas en la consulta del 4 de febrero del 2017. Por lo tanto, la Corte anterior no pudo haber sido sacada, pero nunca de las funciones. Y en sustitución, primero el Ecuador se quedó sin Corte Constitucional 5 meses y medio. 5 meses y medio que el Ecuador vivió una especie de dictadura en el gobierno de Moreno, porque no había quien recurrir en materia constitucional. Porque no nombraron hasta que Trujillo haga lo que le dé la regalada gana en el gobierno de Moreno con la complicidad de Lazo. Porque Lazo fue el 7 veces sí. Entonces viene el tema. Y después nombraron a la Corte. Y yo tengo los documentos. En el proceso de designación avaló y participó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, que no tenía ninguna competencia en esa materia. Por lo tanto, la actual Corte está en el aire. Pero no solo eso, sino que han hecho lo que les viene la regalada gana. Decir que la Asamblea Nacional no tiene competencia para conocer, por ejemplo, la aprobación del convenio del CIADI, del convenio de arbitraje del Banco Mundial.
Decir eso es absolutamente irrito. Tenemos una Corte Constitucional que camina en contravía y tiene una cantidad de falencias. Y en este caso le ayudó a Lazo reduciendo absolutamente el ámbito de acción de la Asamblea Nacional para que en el dictamen de admisibilidad se logre que la Asamblea no pueda analizar la PEPA, lo más importante, pero que el pueblo ya lo tiene claro, el caso León de Troya. Doctor. El caso León de Troya, no lo pueden tapar al caso León de Troya, por mucho que la Corte Constitucional boicoteó que eso no se lo vea. Entonces, hoy tenemos que ser muy claros en cómo analizar las diversas instituciones del Estado y poner orden con una Asamblea Nacional que se viene con una mayoría muy consolidada por parte de gente que no está de acuerdo con el gobierno de Lazo. Entonces, el tema no tiene que quedar aquí. El tema tiene que quedar más allá. Y tienen que de una vez cortarle las uñas a los que quieren hacer fiesta con los dineros públicos. Acaba de pedir una autorización de prórroga de contrato la gente del oleoducto Cruz Pesados. Cuando ese oleoducto ya está amortizado, se vence su contrato en enero del 2024 y de acuerdo a la ley y al contrato tiene que revertir al Estado en buen estado de conservación el oleoducto sin costo alguno para Petroecuador. Y quieren extender el contrato. ¿Cuánto hay? Es la pregunta que hay que decirle. ¿Cuánto hay? Pues, o sea, sigue la estructura de corrupción. ¿Cuánto hay? Y quieren entregar los campos petroleros con reservas probadas, campos con carne, entregar a las empresas privadas. O sea, quieren hasta el último día irse llevando los recursos del Estado y mermando el patrimonio ecuatoriano. Entonces, esto no termina con la salida de Lazo. Aquí hay que poner orden. Y si la gente quiere ponerse la camiseta del Estado yendo a una función pública, tiene que defender los intereses del Estado. No pueden meterse a la función pública para defender los intereses privados. Y otra cosa que no la vamos a analizar en este programa posiblemente, el Tratado de Libre Comercio, van a despedazar a la famélica industria nacional, que recién Muchos está queriendo aplauden separar. Lo van a destruir al empresariado nacional. Un país que no tiene producción y que no genera a través de la producción nacional ahorro interno, está llamado a quebrar económicamente. El Tratado de Libre Comercio con China puede ser el capitis diminuce, como se dice en el derecho, puede ser el tiro de gracia a la dolarización, porque se van a fugar dólares en cantidades escalofriantes hacia China. ¿A quién están sirviendo? Al sector exportador, porque aquí en el Ecuador hay que guardar prudencia en lo siguiente: sector exportador o sector importador. ¿A quién están sirviendo? Al sector exportador. A un grupo Y a ellos no minúsculo. les importa que caiga la dolarización, porque venden en dólares, en euros, en yuanes o en lo que sea. Y cuando regresan convierten en sucres que comenzarán a devaluarse y mañana se compran el Ecuador, pues. Entonces, este Tratado de Libre Comercio, esto es, y además una pregunta del millón que les hago al gobierno: ¿por qué no publican todas las cosas que firman? Por ejemplo, salen las informaciones, el gobierno firma con el Tratado de Libre Comercio con Jinping y está invitado también el vicepresidente que vaya y no sé qué. ¿Qué quiere saber el Ecuador? ¿Cuáles son los términos del tratado? ¿Por qué no publican? ¿Por qué nada se puede conseguir? Para uno conseguir un contrato firmado por el Estado, hay que hacer 1001 maromas, porque eso no es transparente. Vean las páginas web de los ministerios o del gobierno, allí no está la información. Doctor. O sea, lo que hay es propaganda, información sesgada, pero no hay, a nosotros lo que nos interesa es ver contratos, ver ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde está el Tratado de Libre Comercio con China? Publicado. ¿Dónde está? No hay nada. Es lo importante para poderse No hay nada. pronunciar sobre eso. Doctor. La trampa. Antes de que se me vaya la pregunta, y vuelvo al tema de la Corte Constitucional, andan algunos por allí diciendo que si es que destituyen al presidente de la República, la Corte se puede pronunciar y podría observar la destitución del presidente de la República y que podría ser de que regrese nuevamente el presidente de la República. Eso es medio descabellado. ¿Por qué hay ese tipo de pronunciamiento de ciertos analistas y gente que está vinculada al gobierno? A ver, hay que entender una cosa. Primero, los ciertos analistas son gente que tienen expectativas o de cargos públicos o de privilegios o de lo que sea. Y se ponen la camiseta para ver qué les cae. ¿Qué les cae? Un gobierno que todavía eventualmente tendría 2 años más de ejercicio. Entonces dicen, si hoy lo defiendo, mañana de pronto me nombran a tal o cual cosa.
Entonces no le paremos bola a muchos, incluso muchos son neófitos o desconocidos. Pero yo lo resuelvo el tema con el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces viene, ¿qué dice este artículo 153 de la ley? Ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, o sea, estamos hablando de el momento que votan por la destitución y obviamente se consolida una destitución. La Corte Constitucional tiene competencia, o sea, no tiene, por eso dice, ni en el caso del juicio político, ni, acuérdense de esta palabra, ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Chao. Lo que está diciendo la ley es que la Corte Constitucional no tiene nada que hacer ni con el juicio político ya después de que se dio la admisibilidad, ni con el sentido de la votación. No tiene vela en ese entierro. Se acabó. Dejen de joder, perdónenme la palabra dura. Dejen de sorprenderle al país con comentarios absolutamente apartados de la norma jurídica. Aquí estamos precisamente para eso, para no dejar que el pueblo se deje sorprender. Entonces, todo, y esto ha aparecido justamente desde ayer, ha comenzado a aparecer. Esto no tiene sentido. No tiene el menor asidero jurídico. La Corte Constitucional, más bien que estén tranquilitos, porque lo que se les puede venir, y se les puede venir con una cantidad de temas. Esta consulta de los Días Unidos es una torpeza constitucional, pero torpeza en serio, porque la Constitución señala un camino para el tema de la consulta, y la consulta es a las comunidades que tienen sus tierras asentadas donde se explotan los recursos. El país no es el Yasuní está en el oriente, entonces tienen que consultar a las comunidades que están asentadas donde se explota, conforme al artículo 57 de la Constitución. Entonces, permitir esta consulta y además no entender un tema, que no me quiero meter mucho en este tema, lo vamos a analizar en algún otro momento. La contaminación, por favor, no se dejen tomar del pelo, ciudadanos. La contaminación ambiental, el CO2, se da cuando se prende un carro o un motor que funciona con combustible fósil, o sea, hidrocarburos, en cualquier parte del Ecuador. Si este momento en Piña, Cantón Piñas, de la provincia del Oro, se prende un carro, se está contaminando, independientemente que en el Yasuní estén explotando no petróleo. E incluso es posible, y es casi seguro, que ese carro esté funcionando con combustible importado, ni siquiera que viene del crudo ecuatoriano, porque solamente el 25% de los derivados se consumen derivados ecuatorianos, el 75% son importados. Entonces, todo lo que se emite CO2, contaminación ambiental, está en función de dónde se prenden los motores, no dónde se extrae el petróleo. Entonces, en sí ser torpe para no entenderlo al tema. Lo que puede pasar es que mañana un pueblo que le toque en el corazón, no el cerebro, porque tienen que entender que el petróleo le da algún grado de sostenibilidad a la dolarización, porque son ingresos que llegan al Estado y que sostienen el fisco y que sostienen la posibilidad de importar derivados. Si eso no lo tenemos, señores, sencillamente se va a caer la dolarización y la economía. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar después de esto? Que van a hacer la fiesta a los portadores y nosotros nos volveremos a las etapas de las famosas devaluaciones de dinero. Entonces, ¿qué intereses hay tras esto del ITT? ¿Qué intereses hay? De pronto, sectores exportadores que dicen, tenemos que romper con el tema del petróleo. Pero, si no explotamos el ITT, tenemos que importar más combustibles nomás. Porque es el futuro de la explotación petrolera del Ecuador, porque los campos actuales van declinando su producción en beneficio de los nuevos campos que van incrementando producción. Si colapsa la producción petrolera en el corto plazo, no dije largo plazo, sencillamente no tendremos ni un calé para importar combustibles, ni un calé. Eso queremos. Y la Corte Constitucional da vía a esto, yéndose contra el artículo de la Constitución que dice que la consulta previa, libre e informada tiene que hacerse a las comunidades que están asentadas en las tierras, dentro de las cuales en el subsuelo están los recursos, y quieren hacerlo a nivel nacional. O sea que debería meter otra pregunta. ¿Quiere usted que se deje de contaminar? Entonces apaguemos los carros de todo el Ecuador, pues. Apaguemos los motores de todo el Ecuador, pues. Paralicemos todo y dediquemos a caminar a pie.
¿Qué tiene que ver el ITT con esto? El ITT le da sustento económico al país. Y esa corte es una corte de aperro. Tenemos que, ahora es el tiempo, no solamente de verlo a Lazo, sino de ver en el conjunto el Estado y ver cómo funcionan las superintendencias, qué tipo de controles hacen, cómo se fijan las tasas de interés bancario. Y es hora de ponerle el cascabel al gato. Y los asambleístas no tienen que desmayar solo con el tema del juicio político, tienen que ir mucho más allá. Porque el funcionario público tiene que defender al Estado, porque el Estado nos representa a todos. Y el Estado es el que controla, regula, controla y sanciona. Aquí no hay control de precios. Cada quien puede fijar el precio que le dé la gana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tenemos que funcione el Estado. Para el neoliberalismo, eso es justamente lo contrario. Y ellos tienen la teoría del Estado mínimo, o sea, que no haga nada. Que deje como en la ley de la selva, que los animales más fuertes se coman a los animales más débiles. Y eso tenemos que acabarlo. Tenemos que poner contra la lupa a todo el mundo y a todas las instituciones. Porque esto tiene que ser gobernanza y gobernabilidad, que es un tema hermoso, he dictado conferencias sobre eso. Gobernanza y gobernabilidad. Tiene que haber, pero para que exista eso tiene que haber el Estado, tiene que existir el Estado. No el Estado que atropelle todos los derechos de los privados, no, pero sí un Estado que regule las relaciones sociales, que regule el pacto social, el contrato social del que hablaba Juan Jacobo Rousseau. Porque aquí no es un tema de ponerle a toda la masa de ecuatorianos a que se los traguen los banqueros. Eso no puede ser. Tenemos que ir mucho más allá de Lazo. Tenemos que poner orden en la economía, orden en la juridicidad, orden en todos los aspectos, orden en las instituciones de Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede ser que en materia de seguridad interna, vea lo que dijo Roberto Cuero temprano, todas las cifras que él dictó, y las dijo en Ecuador en directo sobre los femicidios, los asesinatos, eso es competencia ¿de quién? De la policía, pues. Porque la policía se formó para eso, pues. ¿Acaso que ellos se pasaron rascando la barriga todo el tiempo en la escuela de policía y en los cursos que siguen luego? Y sucede que las tres principales autoridades en el tema de seguridad son militares. Consejero del presidente en materia de seguridad, un militar, Paco Moncayo. Secretario de Seguridad Pública del Estado, otro militar, Wagner Bravo. El encargado de la SNAI, otro militar, Fausto Cobo. ¿Usted cree que si usted le hace un sondeo a los policías, no a la cúpula, no al comandante Fausto Salinas que está en la luna condecorando a Diego Ordóñez, le hace un sondeo y les dicen, ¿ustedes cómo le ven la designación de estas tres autoridades? Le van a decir pestes, van a decir qué pasó pues, cómo los nombran a los militares que no saben de seguridad interna, que ellos saben de seguridad externa, están preparados para otra fase de la defensa del país. ¿Cómo los ponen ellos a gobernar esto? Entonces, eso demuestra quién es Lazo. O sea, Lazo no sabe dónde está parado. Ahí le cayó la presidencia de la noche a la mañana, pese a que tuvo tres procesos eleccionarios en los que participó. Pero definitivamente el único carnet que él tenía para llegar a la presidencia es ser funcionario o exfuncionario del Banco de Guayaquil. Más de eso no conoce dónde está parado el pobre hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Llegamos a la parte final de este análisis semanal de toda la coyuntura política. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Jaime, gracias, Gustavo. Gracias por esta tribuna que me ofrecen para poderle hablar al país. Sin ningún tipo de interés, yo no tengo interés en absolutamente nada. Pero hay que decirle al pueblo sus verdades, porque esto es educación política. Esto es educación política, para que la gente aprenda a distinguir lo que le enseñaron a Adán y Eva, y especialmente a Eva. Ahí hay un árbol del bien y del mal. Y entonces había que saber cuáles son las frutas buenas y cuáles son las frutas malas. Distingue, no te vas a comer las malas porque te vas a envenenar, pues. Y Eva, con la astucia y la sabiduría de la serpiente, porque no es que era por mala la serpiente, le dijo, prueba para que aprendas a distinguir. El pueblo tiene que permanentemente probar y decir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. ¿Le conviene que la banca sea a cargo de la presidencia del Ecuador? No. Porque consolidan un poder inhumano que han tenido durante muchos años, muchas decenas de años. Entonces tiene que el pueblo entender y aprender a elegir, probar de los frutos del bien y del mal para decir, a ver, esto es bueno y esto es malo. Y que no le vendan por bueno lo que es malo, porque lo maquillan. Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. Estamos a días, próximas horas, minutos de que se cumpla la mitad del periodo presidencial.
Y tenemos un gobierno absolutamente desgastado. El nivel de popularidad es cero. La única popularidad que tienen es en los dueños y accionistas de Teleamazonas y de Coavisa, que son los que lo sostienen. El resto, ¿cuál es el sostenimiento que tiene este gobierno? Que no ha sabido cumplir con lo básico que ofreció. Con lo básico, comenzando porque elaboró un plan de desarrollo, que no es un plan de desarrollo, que es un plan de creación de oportunidades, que así lo nombran, y que no tiene lo básico de un plan. Un plan es con programas y proyectos, porque si no es lo etéreo, metas, objetivos, ejes. Entonces, ¿de qué plan hablan? Y hablan de que quieren declarar la muerte cruzada por obstrucción al plan de desarrollo que en programas y proyectos no existe, como lo manda la norma de la Constitución, porque la Constitución dice que el plan de desarrollo tendrá programas, tendrá políticas, programas y proyectos, y el plan de desarrollo de este gobierno no tiene ni proyectos ni programas. O sea, ¿de qué gobierno estamos hablando? ¿De dónde apareció este hombre? Si este hombre debería haber estado en otro tipo de vainas. Entonces, pero esto tiene que aprender el pueblo, porque tiene que aprender a probar de los frutos y decir, esto no me conviene. Y como dicen los árabes, con esto me despido. Enamórate con los ojos abiertos, porque el pueblo de las elecciones generalmente se enamora con los ojos cerrados. Enamórate con los ojos abiertos y ábrelos bien y ve la trayectoria de una persona. El que nació alacrán será alacrán hasta el día de su muerte. Eso se llama la naturaleza. Esa es su naturaleza. No es que va a cambiar porque se viste de monja de la caridad. Entonces, aprendamos educación política a partir de lo que estamos viendo todos los días. Y geopolítica a partir de lo que se ve en el campo internacional. Gracias, Jaime, gracias, Gustavo. Y nos estamos viendo. Y controlando que los traviesos no vengan a quererle sorprender al Ecuador. Aquí no hay posibilidad. O están con el bien o están con el mal. O están con lo podrido o están con lo que nos alimenta. Llegó el momento de tomar decisiones en el Ecuador. Y vamos a estar con una lupa encima de Pachacuti para ver cómo se maneja. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Chao, Gustavo. Chao, Jaime. Saludos a Carla de la distancia. Dígale que dará señales de vida, a ver si está, pues, si por ahí vive, sobrevive, no sé qué pasa. Carlita. Sí, pues Carlita se olvidó de los cristianos. Ahora debe estar al servicio de los moros de lunes a miércoles. Sí, está muy ocupada ahora con las clases. Gracias, doctor. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Y no se olviden cómo comenzamos la entrevista. El análisis del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Obténganlo y analicen de letra por letra y dense cuenta la torpeza que es eso. No solo la torpeza, sino en la defensa que hacen del poder económico. Yo digo, me pregunto esto y con esto me despido. Yo a Jesús de Nazaret lo admiro. Y si les voy a decir algo, la persona que más admiro en toda la vida y en toda la historia es a Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret es algo excepcional. Y la iglesia lo esconde, porque presenta otro Jesús de Nazaret. Pero si Jesús volviera a resucitar y le hace un paseíto por el Vaticano, por cómo viven el alto clero y cómo manejan sus intereses y cómo fueron cambiando la doctrina de Jesús y lo hacen dar una vuelta, no creo que tendría que volver a sacar el látigo y caerles a los mercaderes del templo, porque son los mismos mercaderes que hoy están mercadeando con la voluntad popular en el caso del juicio político. Entonces, señores curas, los estamos mirando también. Y cuidado se duerman, porque podemos resucitar la lucha de hace muchos años por la separación de la iglesia del Estado. La iglesia no tiene nada que hacer en temas del Estado. Y esto hay que dejarles muy en claro, que ya dejen de manipular. Gracias por todo, que Dios los bendiga, nos estamos hablando. Gracias al doctor Augusto Tandazo por el análisis.